Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la vida? Bienvenidos todos aquellos que son habitués de este espacio y también los que se vayan incorporando por allí a distintos ritmos y a distintas frecuencias. Conversando hace poco rato, conversando con una persona, me decía que cuáles eran las claves que están detrás de todo esto que llamamos auténtica felicidad. Un abrazo para Germán, que se está incorporando allá de Costa Rica. Que cuál era el gran secreto de la auténtica felicidad, que por qué yo hablaba tanto de auténtica felicidad y lo comentaba con tanta felicidad. Entonces, fíjense, hay algo que es sumamente importante, que es el gran cambio que ha ocurrido en este siglo XXI, con la llegada del siglo XXI. No solo vino el coronavirus con el siglo XXI, con el siglo XXI vino un conocimiento mucho más profundo acerca de nosotros mismos que todo lo que existía anteriormente en la humanidad. Esa es la gran clave. Y que por lo tanto ya podemos tener como más despejado el camino de ese sueño tan anhelado desde la prehistoria para acá, de querer vivir a plenitud, de poder decir como el título de las memorias de Pablo Neruda: confieso que he vivido y que he vivido auténtica y felizmente. Y hay dos claves mayores. Ahí en esto hay dos claves mayores que hemos de tomar muy en cuenta. Uno es, la vida es un viaje. La vida es un viaje. Es decir, la vida es movimiento, cambio permanente, movimiento continuo. Y en segundo lugar, nosotros somos seres de decisión y de transformación. Tenemos el poder para esas dos grandes cosas: transformar, evolucionar y la manera como lo podemos hacer lo mejor posible. Si nosotros tenemos en mente esas cosas, si nosotros decimos, ok, este es un viaje de turismo que yo he iniciado. Un viaje de turismo en donde primero no vine por voluntad propia. Me trajeron. Y en segundo lugar, al comienzo yo lo que hacía era seguir lo que otros me iban diciendo por dónde tenía que ir. Y precisamente por eso, ese periodo de entrenamiento, ese periodo de preparación, que es la niñez y la adolescencia, suelen constituir las grandes guías, el marco dentro del cual nosotros nos vamos a mover. Durante mucho tiempo pensamos que eso era inmutable. Eso era inmutable. Y todo el esfuerzo que ha hecho a lo largo de la historia el coaching, la psicoterapia, la consejería, la consultoría, todo eso, ha estado destinado, en la gran mayoría de los casos, a darle cuidado, mantenimiento y reparación oportuna a esos principios que vienen desde temprano. Y cada vez lo hacemos mejor y mejor. De eso nos hemos dado cuenta también los que trabajamos en el campo de la salud, los que trabajamos en el campo del viaje, salud o enfermedad a lo largo de nuestro vivir, a lo largo de nuestro acontecimiento. Y es lo que hemos denominado medicina ultramoderna o salud ultramoderna o
salud y medicina ultramoderna. Salud ultramoderna significa que yo voy encaminado por la trayectoria del bienestar, del gozo, de la energía, de la capacidad transformativa, del aprendizaje, de la apertura, del amor, de la trascendencia. Esto es salud. Salud ultramoderna. Y medicina ultramoderna es cuando me desvío de ese camino, cuando me equivoco y cometo errores que me pueden resultar caros a esa salud, pues entonces ahí es el polo de la enfermedad, ahí aparece la medicina. Un saludo para Marcos, para Mayra, bienvenidos, ¿ya? Ahora fíjense, ¿dónde está, digamos, el punto de cambio, el punto de quiebre, para que nosotros ya dejemos de hablar de medicina convencional y empecemos a hablar de medicina ultramoderna? Se lo debemos a este gran señor, José Antonio Marina, ¿no? José Antonio Marina, que es un filósofo y profesor de bachillerato español, que ha desarrollado todo un proyecto de nueva educación a través de una teoría maravillosa que ha llamado la teoría de la inteligencia creadora. Y en el año 2000 nos obsequió con este libro, Crónicas de la Ultramodernidad. Les confieso que ahí fue donde yo vi por primera vez el término ultramodernidad. Después estuve indagando y 2 o 3 personas han comentado, han dicho por allí en Google que ultramodernidad y tal, pero en realidad el desarrollo se lo debemos a José Antonio Marina, ¿no? De hecho voy a leer aquí un pequeño párrafo, ¿verdad?, donde nos aclara de qué trata, cuál es la propuesta que él lleva con esto de ultramodernidad. Dice así: en época de fragmentaciones, aspira a ser sistemática. En un momento en que la ciencia y el humanismo se separan, pretende elaborar una ciencia humanística, una matemática humanística, una filología humanística. Considera que la inteligencia es fundamentalmente creadora e intenta unificar sus grandes creaciones en una poética de la acción. La poesía, el sentido del humor, la claridad, el rigor y el ánimo pueden ir unidos. Lo que fundamenta el cambio ultramoderno es una nueva idea de inteligencia que intenta alumbrar un mundo estético, científico y ético. Estas son las palabras de José Antonio Marina, que nos da un marco para nosotros repensar, reflexionar. Reflexionar significa vuelvo a pensar sobre lo que pensé, ¿no? Entonces nos lleva a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos estado haciendo y cómo entonces este viaje podemos darle un toque diferente gracias a nuestra capacidad transformadora, gracias a nuestra capacidad para nosotros poder elaborar rutas cada vez más adecuadas, cada vez más pertinentes, para que nosotros nos acerquemos cada vez más a la auténtica felicidad, al gozo en salud. Entendiendo también por gozo, para diferenciarlo de placer, el gozo como la satisfacción de estar aquí en presencia, en este mundo, pase lo que pase, pero disfrutar
del maravilloso viaje con los inconvenientes y los convenientes que va teniendo. ¿Ya? Entonces, ese concepto lo atrapamos en un grupo de, bueno, de médicos, psicólogos y distintos profesionales de la salud, que entendemos por otra parte que este viaje está interconectado, que estamos en contacto y en conexión con todo lo que acontece y que por lo tanto podemos asumir que la salud y la enfermedad son momentos que nosotros vivimos o estados en que nosotros nos encontramos en un momento dado y que pueden tomar un curso u otro dependiendo del estilo y la calidad de vida que llevemos adelante. Como suelo decirle a los estudiantes de medicina, ¿no? Cuando trabajo con ellos, yo les digo que no es lo mismo que a uno le dé un infarto en mitad de la selva amazónica a que le dé un infarto en las puertas del hospital cardiológico de Boston. El pronóstico es totalmente diferente. Es un concepto muy importante porque hasta ahora en medicina habíamos manejado la idea del pronóstico como algo que le pertenecía a la enfermedad en sí mismo y no que le pertenece a todo lo que esté ocurriendo en ese momento y en esa circunstancia, ¿no? Fíjense, por ejemplo, también el caso del COVID, cómo actúa totalmente diferente si es un niño a si es un anciano. Totalmente diferente. Entonces la edad juega un papel también importante en todo esto. La edad, cómo está el sistema inmunológico, es decir, un montón de factores que ahora los estamos poniendo a conectar para tener una visión cabal de los asuntos. Y retomando, porque todo va y todo viene, retomando la vieja máxima hipocrática de que no hay enfermedades realmente en sí mismas, sino personas que en un momento dado están enfermas. Y la otra cosa interesante y fundamental que está ocurriendo en este campo de la salud y de las medicinas actuales es que cuando nosotros hablamos de una enfermedad, ¿verdad? Estamos hablando de una clasificación, estamos hablando de una taxonomía, estamos hablando de una manera de nosotros acercarnos a los procesos que ocurren en nuestro organismo. Un abrazo, Miguel, bienvenido. Miguel es parte del equipo de medicina ultramoderna que estamos trabajando en este asunto, ¿no? Entonces, fíjense, cuando nosotros diagnosticamos una enfermedad con la medicina convencional, es un momento tardío, es un momento en el cual ya ese proceso que ha venido ocurriendo desde que nosotros fuimos concebidos hasta este momento histórico en que nos encontramos, un proceso de estilo de vida que ha venido afectándonos y que en este momento aparecen manifestaciones que el médico es capaz de detectar. ¿Ya? El médico lo detecta en ese momento, ¿no? Bien sea por un examen de laboratorio, bien sea por un interrogatorio, bien sea por un examen clínico, ¿no? Y fíjense que aquí se suma un aspecto muy importante, que es lo que nos ha permitido llegar a este momento de ultramodernidad, que es precisamente el hecho de que nosotros hemos extendido nuestros sentidos. Hemos extendido nuestros sentidos más allá de nuestros sentidos naturales, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, nosotros podemos dividir el campo de observación desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de lo que acaece en esta dimensión, lo podemos dividir en macrofísica,
lo que se refiere al estudio de las galaxias, al estudio de los agujeros negros, al estudio de todas esas cosas que no las vemos directamente, pero que ahora las podemos ver indirectamente gracias a todo el desarrollo tecnológico. ¿Ya? Sería la macrofísica. Después tenemos la microfísica, es decir, hoy en día, por ejemplo, que ya estamos estudiando la energía en sí mismo y estamos estudiando todo lo que tiene que ver con antimateria, etcétera, etcétera, ¿no? Que son cosas que también escapaban a nuestro sentido natural. Y el mundo mesofísico o la mesofísica, que es aquello que es accesible directamente a nuestro sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez podemos diagnosticar más temprano, darnos cuenta de dónde se está alterando el proceso para nosotros evitar que llegue a entrar en las taxonomías convencionales que se han desarrollado a lo largo de los siglos, ¿no? Voy a poner un ejemplo para ser más gráfico. El ejemplo típico de la hipertensión arterial, por ejemplo. Hipertensión arterial y la diabetes. Voy a utilizar esos dos ejemplos. ¿Ya? Y después voy a hablar un poquito de lo que son los trastornos o desórdenes mentales. La persona hipertensa, que tiende a tener un nivel a la alta de su tensión arterial, de la capacidad de tensión que se crea dentro del vaso, eso es lo que es la tensión arterial, la presión que se ejerce allá adentro, recibió unos genes, entonces dice, no, el abuelo fue hipertenso, el tío fue hipertenso, entonces uno dice, hay un factor genético. En todo hay un factor genético, esto es importante. ¿Por qué? Porque ese es el código, ese es el diccionario a partir del cual nosotros escribimos nuestro viaje, ¿ya? A partir del cual hacemos la bitácora del viaje de la vida, ¿no? El código genético. Ahora, ¿qué ocurre? Si esa persona, por ejemplo, recibe tensión de estrés desde temprano, ¿ya? Entonces, cuando uno está en estrés, uno contrae los vasos. O sea, uno entra en una hipertensión momentánea, ¿ya? Hay un aumento de la presión dentro del vaso. Y se mantiene. Y a eso le sumas angustias. Y a eso le sumas otro tipo de situaciones como puede ser alimentación inadecuada. Por ejemplo, exceso de grasas, exceso de sales, que hacen que esa tensión se aumente. A los 20 años le toman la tensión y lo encuentran dentro de valores normales. A los 30 años, oye, subió un poquitico, pero insignificante, o subió en una situación de tensión, ¿ya? Y a los 40 años, ¡pum! ¡Ay, caramba! Pero estos controles, y entonces le ponen un holter, una cosa y tal, y le hacen un chequeo, un monitoreo, usted es hipertenso. Como decía un viejo maestro mío que tenía esa visión proyectada a lo largo del tiempo, él decía, el médico es una persona que llega 5 minutos antes que el cura, antes que el sacerdote, pues, ¿no? Es decir, el médico llega tarde a lo que está pasando, ¿ya? En la medicina ultramoderna, ¿qué es lo que estamos intentando? Estamos intentando recortar ese llegar tarde y llegar lo más temprano posible. Un gran abrazo aquí para Robert, bienvenido. La vida está caracterizada por eventos relativamente difíciles, nos dice Robert. Sí, y también por eventos relativamente fáciles. En la vida ocurre de todo, de todo. Me acaba de acordar, Robert, de una fracción que algunas veces la he mencionado porque me quedó grabado, de Jorge Luis Borges, ¿no? Parte de un poema que dice: el destino humano de breves dichas y largas penas. Entonces yo digo, bueno,
la medicina ultramoderna, así como Neurocódex, están para invertir eso. Breves penas y largas dichas. Esa es la consigna. No nos vamos a salvar de alguna que otra pena, pero que cuando hagamos el balance, si estas son las penas, esté por aquí, y si estas sean las dichas, esté por acá. En la mayoría de las personas que viven espontáneamente, es decir, no asumiendo toda esta información actualizada que nos permite transformar la vida, la relación es al revés. Tienen largas penas y breves dichas. De tal manera, por eso es la importancia de estar informado, por eso la importancia de participar de eventos como este, por eso la importancia de consultar en un momento dado. Un abrazo para Oli, y Marco nos dice, pero la medicina ultramoderna utiliza método y medicina tradicional. Sí, además incorpora un montón de conocimiento que viene de otras fuentes o de otros tipos de abordaje del proceso salud-enfermedad, incluyendo los abordajes de la salud, por ejemplo, de la salutogénesis, que es un movimiento por cultivar la salud, al igual que, por ejemplo, la psicología positiva. ¿Ya? Busca ese tipo de cosas, ¿no? Fíjense que, como les decía, entonces en el caso de la hipertensión, ahora vamos a ver el caso de la diabetes. El caso de la diabetes es exactamente el mismo. La persona, por ejemplo, antes una forma muy indirecta de ver el riesgo, por ejemplo, de un bebé recién nacido, eran esos bebés grandototes, los bebés gigantes, ¿no? Pesaban más de 4,5 kilos, etcétera, etcétera. Se veía clínicamente que esa persona, cuando había nacido con eso, su riesgo de tener diabetes era mucho mayor que los que nacen dentro de valores normales, de peso y tamaño normal, ¿no? Así como que crece exageradamente el feto que tiene el gen de la diabetes y cuya madre también puede tenerlo presente, ¿no? Entonces, el resultado es que esa persona, pues, de niño no tiene ningún problema. Por supuesto, existe la diabetes infantil. Todo depende de lo que llamamos la penetrancia del gen. Entonces, si este gen es muy fuerte, por supuesto, se puede expresar temprano. Y eso son las enfermedades congénitas, las enfermedades genéticas, ¿no? ¿Ya? Y recordemos que esta interacción profunda que hay entre los genes y el ambiente lleva a que pueda expresarse o no expresarse en un momento dado. Y es lo que hace que, por ejemplo, una diabetes se exprese hacia los 50, hacia los 60 años, cuando ya el páncreas está agotado de trabajar en su vida, y está agotado de trabajar en su vida. ¿Por qué? Porque la persona come en exceso, porque la persona lleva una vida sedentaria, porque la persona consume muchos azúcares o consume azúcares de rápido ascenso sanguíneo. Entonces, todos esos factores se van sumando, se van sumando, se van sumando. ¿Ya? Un abrazo para Doménico, para Maigualida y para Natalia. Natalia nos dice, la mayoría de las enfermedades son genéticas. Ok. Desde el punto de vista de la ultramodernidad, todas las enfermedades son genéticas y ninguna enfermedad es genética. Paso a explicarla. Todas las enfermedades son genéticas en tanto que usted recibe un código, un diccionario que dice: tú vas a tender a abrir con más facilidad este gen si te descuidas. O tú vas a expresar este gen aunque te cuides muchísimo. Ese es el mandato. ¿Ya? Ahora, en el primer caso, cuando no se expresa desde el mismo momento del nacimiento, ¿verdad? O desde que estás en el vientre materno, la opción de
Si tú tomas ciertas medidas, tú vas a desarrollar esta enfermedad. Pero si tú tomas otro tipo de medidas, no se va a desarrollar nunca. Y hacia allá es donde estamos apuntando con la medicina ultramoderna. ¿A qué estamos apuntando? A que los genes que son patógenos, o sea, los genes que en vez de producir crecimiento, en vez de producir bienestar, en vez de producir energía, en vez de producir lo que llamamos medicina trofismo, es decir, construcción, apunta a la destrucción. Ese es un gen patógeno. ¿Ya? Ahora, ¿se expresa o no se expresa? Dependiendo de cómo yo lo trate. De cómo yo lo trate. ¿Ya? Por eso es que, Natalia, la realidad es esa. ¿Qué era lo que pasaba? Que en la medicina convencional, que estaba desconectada de esta noción de que todo es un proceso continuo y que todo se van cabalgando unas cosas sobre las otras, entonces habíamos dividido la enfermedad en genética y adquirida, como si fueran dos cosas diferentes. ¿Ya? Igual, así como decimos, la enfermedad es una cosa, la salud es otra. No, el viaje es el mismo. El viaje es el mismo. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos los genes como el punto de partida, como las condiciones iniciales, como el mandato inicial. Pero el ambiente que rodea a los genes y el ambiente que nos rodea a cada uno de nuestras células y el ambiente que rodea a nuestro cuerpo y el ambiente que constituye el planeta juega un papel sobre esos genes. Por eso, por ejemplo, la contaminación es tan terrible. Cuando hablé de vacunas en una conversación anterior, cuando hablé de vacunas, yo decía, por ejemplo, la explicación que hay ultramoderna de por qué algunos niños son afectados por las vacunas. Porque la vacuna tiene un compuesto que contiene mercurio, ¿verdad? Algunas vacunas, no todas, que contiene mercurio, que por lo tanto, a ciertos niveles de mercurio en nuestro cuerpo, pues produce daño. Produce daño. Allí hay una sospecha alrededor, por ejemplo, del autismo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se iniciaron a introducir este compuesto que contiene mercurio en la vacuna, era con el propósito de que eso sirviera de conservador para que la vacuna no fuera contaminada con otros virus, con bacterias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el nivel que el niño recibe, si ese niño ya tiene un nivel alto de mercurio, yo lo que hago es que puedo subir hasta un nivel de toxicidad. ¿Y por dónde le viene el mercurio a ese niño? Por la alimentación, por el aire, por la madre, a través del torrente sanguíneo. Entonces, si tiene un nivel ya elevado y yo lo vacuno, le subo el nivel y puede llegar a un nivel de toxicidad. Así lo estamos entendiendo por ahora, ¿verdad? Acá nos dice Oli, está la predisposición en el gen y si se cambia la conducta se puede modificar la respuesta. Exactamente, Oli, eso es lo que estoy, digamos, explicando, ¿no? Entonces, de esa interacción entre el ambiente y los genes va a ocurrir la respuesta. Ahora, ¿qué ocurre en nosotros? Bueno, ocurre en todos los animales que tienen cerebro, ¿no? Que esa interacción va haciendo que nuestro sistema nervioso desarrolle capacidad resolutiva, desarrolle capacidad de tomar decisiones. Y nosotros tomamos 4 tipos de decisiones. Decisiones emocionales, decisiones sentimentales, decisiones cognitivas y decisiones motoras. ¿Ya?
Y entonces aquí viene el otro gran secreto de la cosa. Si nosotros logramos poner esas 4 decisiones sobre un solo vector, es decir, en una dirección y en un sentido, nosotros somos congruentes y vamos a ser profundamente energéticos, llegando incluso a cerrar aquellos genes que tenían componente patógeno. ¿Ya? Pero si nosotros disgregamos esos esfuerzos de energía, de esos 4 tipos de energía diferentes, vamos a estar debilitados y cualquier gen ante una provocación del ambiente puede disparar. Que es un poco acá, quizás lo que nos va a mencionar Maiguarida, que dice hacer las correcciones en nuestra alimentación y otras cosas que hacemos como estilo de vida también que afectan la salud. Exactamente, ¿no? Exactamente. Si, por ejemplo, yo me alimento mal, son decisiones ¿qué? Afectivas, cognitivas y motoras cuando yo me alimento mal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo no me alimento mal porque quiera alimentarme mal. Yo me alimento mal porque el gusto dirige lo que como. El deseo, lo afectivo, las fuerzas intestinas son las que van a determinar qué como. Ahora, si yo me preparo, si yo estudio, si yo me doy cuenta de que hay una cosa que se llama alimentación inteligente ultramoderna, ¿verdad? Aprovecho y hago una pequeña publicidad. Tenemos un libro escrito en Amazon, ahí está, Alimentación Inteligente Ultramoderna, así se llama. Un librito de unas 500 y pico de páginas, donde ustedes tienen allí la mayor cantidad de información que en los últimos 12, 15 años se ha producido alrededor de cómo alimentarme bien y cómo no alimentarme mal. ¿Ah? Y Marco nos dice, disculpe una pregunta específica, los famosos ISRS y en mi caso el 5-HTP son diferentes. Ok, fíjate que los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, son unos medicamentos que en la medicina convencional se llaman antidepresivos. ¿Por qué? Porque se encontró que ese tipo de químico actuaba sobre unos receptores, los receptores de serotonina cerebral, que estaban muy implicados en los procesos depresivos. ¿Qué nos hemos dado cuenta con el tiempo? Que la serotonina juega muchos papeles diferentes en nuestro sistema nervioso central. Entonces, actualmente, por ejemplo, estos medicamentos se utilizan también para la ansiedad, se utilizan para favorecer o empeorar el sueño, porque todo depende de ese juego, ¿verdad? El juego de ping-pong de la vida entre adentro y afuera, ¿verdad? Lo que hemos venido diciendo, genes, ambiente, genes, ambiente, genes, ambiente, genes, ambiente, y mente mediando esa relación. ¿Ya? Entonces, bueno, ya en la medicina ultramoderna también tenemos que redefinir el nombre de los medicamentos. Y por eso es que ahora se le llama ISRS y no medicación antidepresiva únicamente. ¿Ya? Y el 5-HTP, la diferencia es la siguiente, Marco. Los inhibidores selectivos actúan haciendo permanecer más tiempo a la serotonina en los terminales de recepción. Entonces ellos permanecen allí más tiempo. Por lo tanto, es como potencia el efecto serotonérgico. El 5-HTP, 5-hidroxitriptamina, 5-hidroxitriptófano, perdón, es una molécula a partir de la cual se fabrica la serotonina. El cuerpo fabrica la serotonina. Esa es la diferencia. Uno actúa aquí en el terminal y el otro actúa aumentando la cantidad de serotonina como tal. Esa es la única diferencia que tienen, ¿no? Lo cual conlleva una serie de diferencias también en la acción final
o quizás en la potencia de la acción final. Un gran abrazo, Gustavo, bienvenido a los tiempos, como decimos por acá, ¿no? Saludos, sí, retornados. Entonces, fíjense que en qué consiste este movimiento. Ahora bien, déjenme completarle la idea de él. Genes, ambiente, mente, y después tenemos otra cosa curiosa. Hemos incluido también el espíritu, es decir, lo que pudiese ser, esto está cuestionado por algunos, por otros principistas, en realidad no estamos seguros ni de una ni de la otra, pero es la conexión con lo trascendente, la conexión con lo que está más allá de nosotros mismos. Y ahí podemos incluir los valores universales, podemos incluir toda la experiencia mística, es decir, de contacto con la posible existencia de seres superiores, maestros ascendidos, dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Ese aspecto. Y nosotros también incluimos allí las artes, muy importante. Fíjense, muy poca gente llega a la auténtica felicidad sin transitar el camino de la sabiduría de esos aspectos trascendentes del humano, ya sea artes, ya sea ética, ya sea cualquier forma estética o la forma de indagación científica. Muy poca gente llega a la auténtica felicidad si no transita ese camino. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque parece ser que lo espiritual juega el factor de paraguas protector de todas las acciones humanas. Es un paraguas protector. Por eso es tan importante y por eso también es una de las cosas que, sobre todo los que son padres, han de tomar en cuenta con la educación de los niños. Porque recuerden ustedes, nosotros no venimos voluntariamente a este mundo. Nosotros nos traen. Y los primeros años, lo que hacemos es copiar y pegar. Copiar y pegar. Y eso va a formar el marco de partida con el que nosotros, genes, y el marco de partida de esa educación primaria, ¿verdad? Es lo que nos va a servir de foco para orientarnos en la vida. Con la advertencia de que podemos modificarlo. Y el otro aspecto también que incluimos dentro de esto es el papel del estrés. El estrés como el gran regulador del viaje por la salud o por la enfermedad. Si la atención que usted recibe la asume como una amenaza real a su vida, usted va a ir por el camino del estrés y del distrés, del camino de la enfermedad. Si lo que usted recibe del ambiente lo asume como un desafío, usted va a transitar el camino del estrés sano o el camino de la salud, que es el esfuerzo que yo hago para manejar por ese camino y no por el camino de la destrucción, por el camino de la construcción. Esa es la gran diferencia. Fíjense que esto lo recogemos en lo que llamamos la sigla o el acróstico GAME. GAME. Genes, ambiente, mente, estrés. GAME. Y le ponemos el sobrenombre de juego. Game. Para estar a la moda, ¿no? Entonces lo llamamos game, el juego de la vida. El juego de la vida que ahora los médicos estamos empezando a aprender a jugar.
después de unos 300 años en el mundo occidental, de utilizar un modelo, el modelo típico, clásico, o podríamos decir convencional médico, de dividir las cosas en enfermedades, buscar la causa de la enfermedad y poner el tratamiento en función de la causa de esa posible enfermedad. ¿Ya? Pero que, como les decía, siempre llegábamos tarde. Siempre llegábamos tarde y por eso hemos sido tan criticados y por eso hemos sido tan, a lo mejor, vilipendiados. Porque es que en realidad también la medicina recién está aprendiendo a conocer estas realidades de la vida. Por eso es que yo digo, bienvenido siglo XXI, bienvenido aún hasta con coronavirus, porque fíjense que con el coronavirus, ¿qué pasó? Lo mismo, tuvimos que aprender hasta que descubrimos cómo es que es la cosa, hasta que descubrimos cómo es que el virus se relaciona con nosotros y nosotros nos relacionamos con el virus para producir un tipo u otro tipo de alteración y cómo contrarrestar sus efectos. Maigualida nos dice, bueno, Marco aquí nos dice, a mí no me hicieron bien los ISRS, en cambio el 5-HTP me ha hecho súper bien. Perfecto, sí, Marco, por supuesto. ¿Por qué? Porque es más fisiológico. Es más fisiológico el 5-HTP, ¿verdad? Y Maigualía nos dice, habla de tu ejercicio de relajación y meditación que son muy buenos, yo los utilizo. Gustavo nos dice, la meditación es importante para calmar la ansiedad. Natalia, todo está relacionado. Exactamente. Entonces, ¿en qué consiste la relajación y la meditación? En una técnica o unas técnicas, son miles de formas de meditación y relajación que hay, que hace que el nivel de estrés vaya a considerar al estresor como un desafío y no como una amenaza. Y que por lo tanto te brinda un marco de respuesta, de esfuerzo, gratificante y constructor. Eso es la meditación, eso es la hipnosis clínica, eso es la sugestión clínica, eso es la relajación. Todo está conectado. Es un estado particular en el cual entonces yo puedo ponerme en contacto con mis reservas inconscientes y utilizarlas para la construcción. Bienvenida, Gloria. Un abrazo. Lo que se puede cambiar es cómo reevaluamos la realidad. Exactamente. Entonces, al yo reevaluar mi relación con los genes, al yo reevaluar mi relación con el ambiente, por supuesto, mi mente va a estar en más seguridad, va a estar más cerca de la felicidad, va a estar más próxima a un encuentro de construcción con la vida y no de destrucción. Esa es la diferencia entre el proceso saludable y el proceso enfermante. ¿Ya? La técnica Maigualida, la técnica favorita, la ultracortísima que yo la llamo, ¿no? Es una técnica muy sencilla, una técnica que la hemos desarrollando después de estudiar no sé cuántos cientos de formas de meditación, de relajación, de hipnosis y tal. Fíjense, el principio es sumamente sencillo, está basado en la fisiología corporal. ¿Qué ocurre cuando yo voy a entrar en reposo, cuido y mantenimiento y reparación oportuna de mi propio organismo? Mis músculos se relajan. Ahora, ¿cómo relajo los músculos? A través de la respiración. Entonces, una respiración lenta, más profunda que lo normal y rítmica. Cierro los ojos y al cerrar los ojos ya inmediatamente bloqueo mi hemisferio izquierdo y activo mi hemisferio derecho.
Y a los pocos segundos estoy salivando. Fluido como el agua. Estoy, ¿verdad? Salivando fluido como el agua. Y ya en ese estado, ya estoy en relación. Y allí entonces puedo entrar en meditación. Meditación, hay muchísimas formas de meditar. Ya se me gusta. Muchísimas formas de meditar. Allí sí les voy a dejar eso como tareita, porque tengo que dejarle alguna creatividad, ¿verdad? Alguna creatividad. Entonces la creatividad consiste en que usted busque la forma de meditación que mejor va con usted, porque este es el corolario, la guinda de la torta de la medicina ultramoderna. Cada persona es un individuo milagro único e irrepetible. Y por lo tanto, todo este conocimiento yo tengo que adaptarlo a esa persona en particular que tengo delante. Es él, es esa persona la que me va a decir cuál es la estrategia, las tácticas y las técnicas específicas que voy a utilizar. No es el libro, no es el manual como creíamos antes. Eres tú, soy yo. Cada uno explore, entonces busquen YouTube, van a encontrar centenares de miles. Meten meditación guiada, meditación trascendental, meditación budista, meditación ayurvédica, vas a encontrar montones. Vea, mire, observe tutoriales, practique y se queda con la que a usted lo lleve por el camino de la transformación positiva, por el camino de la salud. ¿Ya? Marco dice, eso quería llegar lo mío, es fisiológico, pero me tenían topado desafortunadamente. Pero gracias que existen profesionales como usted, gracias querido amigo. A la orden, Marco. Marco se ha incorporado al Colegio de Neurocodificación y está allí asistiendo pues a ese grupo, ¿no? Natalia, cada persona es un mundo diferente, por lo tanto, ese mundo, porque recuerden ustedes, tus genes que son tuyos, el ambiente que te rodea, que sí es universal, pero que en ti tiene una particularidad, crea en la mente que es tuya y particularmente tuya y por lo tanto desemboca en el estrés que es tuyo. Y ahí es donde está la clave. Ok. Aquí Marco me dice, diste el clavo. Está bien. Bueno, mis queridos amigos, esto es todo por hoy. Seguiremos. El próximo miércoles pronto le enviaremos la temática. Y un abrazo. Y seguimos.